hermanos, que nosotros estamos viviendo en una época que estamos tan a prisa, estamos tan a la carrera que no nos damos cuenta de todas las virtudes, así se decía antes, de todos los dones, se dijo hace muy poco, y hoy decimos de todos los regalos que Dios nos ha dado. Y algo interesante, hermano, es que el que no pone lo que Dios le ha dado al servicio del Señor, el Señor puede decidir en un momento dado quitarlo. Por ejemplo, a mí me llama la atención que a la voz del hermano Luis, yo no sé si usted ha visto que la voz del hermano Luis es una voz bastante excepcional y es una voz que él pudiera estar haciendo mucho dinero allá afuera. De hecho, hace muchos años, no muchos, pero hace algunos años quisieron contratarlo a él y él no quiso porque él sabía que la voz que Dios le dio es para gloria de él y para servicio de Dios. Y normalmente siempre, por ejemplo, allí en la universidad hablan mucho de la voz de él. Y yo digo, bueno, qué bueno que Luis, mi hermano Luis, ha decidido servirle siempre a Dios con su voz. Pero si a él se le ocurriera en un momento irse a servirle a otra cosa, al mundo, cualquier otra cosa, por justa que parezca, yo estoy seguro que Dios le quitaría la voz. Dios le quitaría la voz. Es importante entonces que usted piense en las grandes cosas que Dios le ha dado, para que usted no cometa el error, hermano, de no obedecer. Yo estoy muy preocupado, estoy viendo una iglesia demasiado fría, demasiado pasiva, demasiado, también exigimos mucho respeto a nuestra dignidad y no estamos obedeciendo, no le estamos dando a Dios mucho de eso. Así que yo quiero que usted ponga atención porque prácticamente el mensaje de las cartas universales o cartas generales o epístolas universales son unas cartas que llevan un mensaje a todo lo que es la humanidad. Entonces, hay un texto que nos va a ayudar a entender mejor lo que hoy vamos a ver. Vaya a 2 de Timoteo 3, 16, 17. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Algunos se lo pueden de memoria, pero de todo modo lo vamos a leer mejor en la Biblia. Y yo quiero que usted entienda, hermano. Mire, hermano, si usted quiere vida eterna y usted quiere vida para su familia y usted quiere lo mejor para su casa, tiene que entender esta Biblia. No la ignore, no la deje al margen, no la descuide, no la descuide. Métase, zambúyase en empápese de esta Biblia, de su Biblia. Así es que fíjese lo que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura, diga conmigo toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu cuidado. Y gracias por tu palabra, Señor. Porque esta palabra es viva y nos da vida. Es eficaz y nos transforma. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la Biblia. Ayúdanos a darnos lo que necesitamos para poder cumplir con tu palabra, Señor. Que podamos agradar tu corazón. Que no nos conformemos engañándonos a nosotros mismos que hemos logrado llegar a la meta. Nos falta mucho por llegar a la meta, Señor. Así es que, Padre, danos un espíritu contrito y humillado que haga huir de nosotros el orgullo y la soberbia y que podamos someternos a tu preciosa palabra. Lo rogamos, pues, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, las epístolas universales o cartas generales. Estas cartas forman el tercer grupo de los libros del Nuevo Testamento. Las epístolas son una serie de consejos. Fíjese que algo bonito de las epístolas que son bien cortas y hay mucha instrucción. Aparecen después de los evangelios, después del libro histórico, que es el libro de los Hechos. Después de los libros de los Hechos, después del libro de los Hechos vienen las apostólicas, las cartas apostólicas o epístolas pastorales del apóstol Pablo. Y luego tenemos nosotros lo que es una carta que se le ha adjudicado algunas veces al apóstol Pablo, que es la carta a los hebreos.
No piense que es una simple clase. Usted va a descubrir cosas que si no diéramos una clase como esta, usted no lo aprendería. Pero también tiene que tener cuidado a la parte doctrinal, que también la vamos a aplicar. Así es que aparecen después de los evangelios histórico, cartas paulinas y hebreos. El siguiente, hermano. El libro anónimo de Hebreos no estaba agrupado históricamente en estas 7 cartas, debido a que durante muchos años se pensó por equivocación que Pablo también la había escrito, la carta esta a los hebreos. En realidad, muchas Biblias impresas hasta el día de hoy aún llaman a la carta a los hebreos la epístola del apóstol Pablo. Y más que todo lo identifican así por el vocabulario, por el estilo literario de cómo está escrito el libro de Hebreos. Y algunos sienten por allí que está el espíritu de Pablo detrás de todo esto, el estilo de Pablo de cómo lo escribieron. Pero, como sea, es palabra de Dios. Amén. Y quiero decirle de que algo interesante con relación al libro de Hebreos, que más que cualquier otra carta o cualquier otro libro en todo el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Si alguien se especializa, no solamente es un libro dedicado a la fe, como por ejemplo en el capítulo 11, sino que también el libro de Hebreos toca muy a fondo lo que es el sacerdocio de Melquisedec a través de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él, como sumo sacerdote, también cumplió para cada uno de nosotros el ministerio de nuestra redención. Pero hoy nos vamos a concentrar principalmente en la carta de Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Así es que el libro anónimo de Hebreos no estaba agrupado, decíamos, y ya dijimos esto. Vamos a pasar a la siguiente lámina, hermano, por favor. El historiador Eusebio, usted sabe que hay muchas personas que han escrito con relación a todo lo que ha pasado con nuestro Señor Jesucristo, el pueblo judío y todo lo que aconteció alrededor de Jesús. Y hay varios historiadores muy famosos. Por ejemplo, allí muy cerca de la época de nuestro Señor Jesucristo, existió uno llamado Josefo Flavio o Flavio Josefo, que era judío, pero luego lo adoptó una familia romana, y por eso es que algunos piensan de que él tenía como digamos una doble vida política o religiosa, porque estaba entre dos mundos, por decirlo así. 100 años después más o menos existió este historiador Eusebio. Algo interesante con Eusebio es que es el primero en referirse a estas 7 cartas como epístolas universales. Ya va a ver por qué, cuál es la explicación y por qué es lo importante para nosotros. Le dan entonces el nombre de epístolas universales y en su historia eclesiástica llamó al libro de Santiago la primera de las cartas llamadas católicas. No se vaya a asustar, solo porque acabo de decir católico. Usted tiene que entender que católico o católica es un buen nombre, es un nombre, si lo usamos debidamente dentro de lo que es el latín, el griego, es un nombre que tiene un gran significado para nosotros. Entonces, la primera de las cartas llamadas católicas fue la carta de Santiago, o el libro de Santiago, o la epístola de Santiago. Santiago se llamaba también, ¿cómo se llamaba Santiago? Jacobo o Jacobo. Entonces, la palabra católica se usa de esta forma y no significa católico romano. Los católicos romanos se apropiaron de esa palabra, pero esta palabra no es el copyright de ellos. Es una palabra que la puede usar cualquiera que está haciendo algo a nivel universal. Por ejemplo, si hubiera alguien que inventara un líquido que todo el mundo lo toma alrededor de todo el mundo, podría decir, esta es el agua católica. Podría decir, porque es una agua universal. O supóngase que hubiera una marca de camisa que fuera famosa en todo el mundo y todo el mundo la usa, pero realmente, literalmente todo el mundo la usa. Podríamos decir, esta camisa es católica, no por religión, sino por lo que significa la palabra católico. Católico quiere decir universal. Entonces, la palabra católica se usa de esta forma y no significa católico romano, sino más bien católica en su sentido original, que quiere decir universal o mundial. Por ejemplo, una comida mundial se le podría llamar católica, las pupusas.
Estaba viendo yo un programa hace poco, allá en Arabia, andaba una reportera y se fue a encontrar que estaban haciendo pupusas. Y le preguntaron, ¿ustedes son salvadoreños? No, somos mexicanos, pero hemos venido a hacer las pupusas aquí de este lado del mundo. Hoy los mexicanos ya aprendieron a hacer pupusas. ¿Ah? Les quedan cuadradas, pero bueno. Así es que, sí, porque no hay como las salvadoreñas, ¿ok? Así es que, universal o mundial, tenía que salir el orgullo, el orgullo. ¿Ah? Eso es lo que nos mata a los hombres delante de Dios, la falta de humildad. Pero bien, ahora, las 7 cartas. Vamos a ver, vamos a aprendernos las 7 cartas universales o 7 epístolas universales. Diga conmigo Santiago, diga conmigo Pedro, diga conmigo primera y segunda de Pedro tendría que haber sido. Ahora diga conmigo primera, segunda y tercera de Juan. Y diga conmigo Judas. Por ejemplo, Judas. Mucha gente tiene problemas con el nombre Judas. Porque Judas se lo adjudican al traidor, ¿sí o no? Sí, pero están bien equivocados. Judas es un derivado del nombre Josué, Yeshua, Jesús. Por ejemplo, ¿sabía usted? Judas es uno de los hermanos, el que escribe la carta, de esa carta tan chiquitita de Judas, antes de Apocalipsis, era medio hermano de Jesús. Bueno, ya lo vamos a ver ahorita. Pero las 7 cartas son breves, son las cartas católicas o universales y o mundiales, si usted le quiere llamar así, o generales, y fueron escritas para una audiencia más amplia. No fueron escritas como en el caso de la carta a los tesalonicenses. Era para la iglesia que estaba en Tesalónicas, o para la carta a los corintios, era una carta que estaba una iglesia que estaba en Corinto, o la carta a los romanos, que era una iglesia que estaba en Roma. Entonces, no, en este caso son más amplias, la enseñanza, la doctrina, el asunto bíblico es más amplio y por eso es que nos abarca hasta el día de hoy. Realmente toda la Biblia nos abarca hasta los días de hoy, ¿sí o no? Toda la Biblia es una excelente enseñanza. Usted quiere vivir de acuerdo a lo que dicen los proverbios, olvídese, usted va a ser un gran personaje, un gran hombre, una gran mujer, si vive de acuerdo a los proverbios. O si usted dijera, no voy a vivir solamente de acuerdo a los salmos, óigame, solo el Salmo 119 podría transformar nuestras vidas. Ahora usted podría decir, no, yo voy a vivir de acuerdo a un libro del Nuevo Testamento, de acuerdo a uno de los evangelios, de acuerdo a una de las cartas de Pablo, como sea. Son libros transformadores, son libros poderosos porque detrás de la letra y detrás del papel está el Espíritu Santo. Y por eso es que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. La Biblia nunca la menosprecie. Hay gente que dice, y nosotros hemos tenido la culpa, los predicadores, por no estudiar lo suficiente, por no ir a los lugares adecuados a aprender, sino que andamos repitiendo como loros y pericos lo que otros dicen. Decimos, esa es una mala versión. He aprendido yo últimamente, hermanos, que la versión más insignificante que usted vea sobre la faz de la tierra es una Biblia que por lo menos le costó a los traductores de unos 20 a unos 40 años de su propia vida para traducirla. Y normalmente, mejor dicho, nunca solo fue una persona quien tradujo esa Biblia. Es todo un equipo, gente que ha muerto hasta de hambre o de enfermedades como la malaria por traducir las Biblias, hermano. Así que nunca veamos de menos, tengamos cuidado porque hay algunas que son llamadas Biblias también y no son Biblias, que eso es muy diferente. Porque por ahí hay una que le llaman también la Biblia de Satanás, por ejemplo. Bueno, el hecho que la gente le llame Biblia, para nosotros no va a significar lo mismo. Ahora, lo mismo que la palabra católica, la palabra Biblia. No traía preparado esto, pero vamos a examinar un poquito la palabra Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblos o biblón. Ok, ¿qué quiere decir? Muchos libritos. Por ejemplo, la palabra bibliografía. ¿Ah? Entonces, estamos hablando de que vamos a ver los datos de un libro. Presénteme la bibliografía de su trabajo. Todos los libros que yo usé para presentar este trabajo en la universidad, por ejemplo. La palabra Biblia no es exclusivo solamente para el libro que nosotros ocupamos como libro doctrinal. Se podría, por ejemplo, usted podría decir, supóngase que usted va a poner un programa
nuevo en su computadora y es un libro donde trae varios temas y un tema lo escribió un fulano, el otro tema lo escribió otro sutano, el otro tema lo escribió un mengano, el otro tema un perencejo y el otro tema lo escribió. Entonces, usted dice, esta es la Biblia de este programa. O sea que es una composición de libritos que componen una Biblia, que componen un gran libro, y ese libro está dedicado para que usted sepa, es el manual para que usted sepa cómo manejar ese programa o ese artículo o ese producto que usted acaba de comprar. Entonces, la palabra Biblia se deriva de biblios y es varios libritos, muchos libritos, ¿verdad? Entonces, en el caso de estas 7 cartas generales, fueron escritas para una audiencia más amplia, decíamos. Quizás el propósito era circularlas entre las muchas congregaciones que existían. ¿Cuál era el gran problema que existía en la época en que se escribieron estos libros, o se escribieron estos datos, o se escribieron estas cartas? ¿Cuál era el problema? Uno, que no había suficiente escritores, pues. No habían suficientes. 2, eran pocos los que podían escribir. 3, era bien dificultoso escribir a la perfección sobre los materiales que ellos tenían que escribir. No eran unas páginas tan lisas y tan bonitas como las que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenían que escribir sobre piel de oveja o piel de vaca. Y usted ha visto cómo es la piel, aún por muy terminadito que esté un producto. ¿Alguien tiene alguna jacket, algún sobre todo, alguna chumpa de cuero ahorita? ¿Alguien tiene algo de cuero? Vamos a ver el cuero de nosotros. Bien, váyase la piel suya. Fíjese que su piel es mucho más suave que la de un animal, ¿verdad? Mi piel es más suave y ya con la edad se está poniendo así como chilatito. ¿Me entiendes? Así está poniendo la piel ya, ¿verdad, hermano? Sí, ya. Ya uno le hace así y los cachetes del brazo le hacen así. La mano va para allá y el cachete viene para acá. Y luego sí, así no. Sí, yo un día de esto me estaba viendo y dije, ay, cada vez estoy más chilatito, dije yo, ¿verdad? Entonces, pero aún así, qué comparaciones, ¿verdad? Entonces, aún así, mi piel, aunque se está manchando toda también por la edad, sí, esto es por la edad ya, me están saliendo lunares rojos, ¿sí? Entonces, cada vez me estoy enfriando poco a poco. Me estoy enfriando de abajo para arriba. Ok, hermanos, el punto es que la piel es bien suave, pero aún escribir en nuestra piel sería difícil si estuviera seca al sol. ¿Por qué? Porque las venas, las cicatrices, todo eso no permitiría que hiciéramos un trazo firme, continuo sobre la piel. Entonces, ahora imagínense usted la piel, por ejemplo, de un becerro, de una oveja, de una vaca, estaba más dañado todavía muchas veces, ¿verdad? Pues entonces tenían que escribir. Entonces, era tan dificultoso escribir que no tenían, así como ahora que cada uno trae una Biblia, ¿verdad? Solo los haraganes no traen Biblia, pero bueno, eso es para otra iglesia. Entonces, el punto es que en esa época existía un rollo de lo que Pablo dijo a un sector, por ejemplo, o de lo que dijo Santiago. Entonces venían y lo leían, hermanos, era increíble. Los historiadores cuentan que por saber lo que decía la carta de Santiago, o la carta de Pablo, o la carta de Juan, o lo que habían escrito ellos, se aglomeraba el grupo y pasaban 3, 4 días y sus 4 noches en una sola casa, estudiando y viendo, porque estaban preocupados de que ahí iba a llegar el día en que tenían que pasarle a la otra iglesia este material. Y para ellos era un gran dolor. Hay una parte que yo no recuerdo exactamente dónde, si alguien me lo busca, tal vez me van a ayudar, por favor, ahí. Pero hay una parte donde Pablo le pide, parece que a un joven, creo que es a Tito o a Timoteo, le pide que le traiga el capote y le traiga también los libros. ¿Se acuerdan? Entonces, es porque era bien importante para ellos. Ay, nosotros hoy las Biblias, ¿cómo las usamos? Sí. Si Dios dijera, voy a mandar un rayo a cada casa donde han maltratado una Biblia, todas las casas de nosotros quizás desaparecerían.
incluyendo la de nosotros los pastores, porque nosotros no nos podemos hacer lo de la boca chiquita. Sí, yo veo Biblias allí zancochándose en el dashboard de los carros. Ahí, solo la sacan de ahí el domingo. ¿Ah? Esa gente se desvivía. ¿Se acuerdan de aquella historia cuando estaba predicando el apóstol Pablo y había un muchacho llamado Eutico, creo que era, ¿verdad? Que estaba en la ventana y se cayó como del segundo o tercer piso, ¿verdad? Del tercer piso. Ese fue platanazo, ¿verdad? Imagínense, ese rebotó. Sí, ese se murió, ¿verdad? Rebotó y ni al rebote lo pudieron agarrar. Entonces, se murió, pero él estaba tan ávido. La palabra ávido quiere decir sediento, necesitado, deseoso. Estaba tan ávido de la palabra de Dios que él no le importó que se estaba durmiendo, porque Pablo no predicaba 15 minutos, Pablo no predicaba media hora, Pablo no predicaba una hora, Pablo predicaba desde que se metía el sol, porque ahí comenzaba el día de reposo, por ejemplo, hasta que volvía a aparecer el sol. Imagínese usted, ay, varios de ustedes ya me hubieran abandonado a mí, ¿verdad? Si apenas ahí están viendo el reloj, ¿verdad? Yo digo, le va a dar tortícolis, ojalá que le dé tortícolis por estar viendo el reloj, digo yo, ¿verdad? Ahí, y se aseguran que yo los esté viendo y vuelven a ver como diciendo, para que me vean que tiene que terminar ya el sermón, ¿verdad? Y yo más por fregar, como soy humilde, lo alargo. Entonces, el punto es que había una gran ansiedad, una gran necesidad, tal vez ansiedad no es la palabra más correcta, pero había un gran deseo por leer, por entender lo que decía. Y como no todos podían leer, entonces de ahí surgieron las ideas de los púlpitos. Los púlpitos se usaban para que el que podía leer ponía ponía el rollo, ponía la piel de animal o ponía con lo que habían escrito los apóstoles o los siervos de Dios y empezaban a leerlo. Y luego a la siguiente semana lo pasaban. Sí, hermana Alicia. Segunda de Timoteo. Amén. ¿Ve? Ahí lo dice más bonito. Pergaminos, ¿verdad? Gracias, hermana Alicia. Ok, segunda de Timoteo 4:13. Entonces podemos ver nosotros que es la intención y acabamos de leer en el 3:16. En el 4:13, se lo voy a leer yo de nuevo para el que no lo escuchó, le dice Pablo ¿a quién se lo pide? A Timoteo, ¿verdad? Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Así es que había un gran deseo de tener la palabra de Dios. Ellos no era que amaran el material, lo que amaban era lo que estaba escrito en el material, como también nosotros hoy, eso es lo que tenemos que amar. Así es que, gracias hermana Alicia. Entonces quizás el propósito era circular entre las muchas congregaciones lo que había escrito Santiago, Pedro, Juan y todos ellos. Por eso lo que reciben es el nombre de sus autores. En el caso de el apóstol Pablo era importante. Fíjese bien, vea la diferencia. ¿Por qué se llama la carta a los romanos? Porque fue escrita a la iglesia que estaba en Roma. Recibían ellos esas cartas y se las quedaban, ya no las compartían. En este caso era diferente, por eso es que decía, y así los de la Septuaginta y los que hicieron todo el canon, lo que ahora llamamos el canon sagrado, entonces pensaron ponerle el nombre del que escribía, pero luego las cartas de Santiago, Pedro y Juan, que son las cartas, y Judas, que son las cartas universales, están dirigidas a grandes grupos, por eso es que ya no se le puso está dirigida a fulanito, entonces se le puso mejor el nombre del que la escribió, el nombre del autor. Esa es la gran diferencia. Por eso reciben los nombres de sus autores y no el de sus destinatarios. La próxima, hermano, por favor. Ahora, estas cartas son un tesoro de sabiduría. Como que se me está yendo, cualquier cosa estemos atentos por si necesito cambiar de micrófono. Son un gran tesoro de sabiduría y fortaleza espiritual. Son breves, son intensas, depende de la importancia que usted le ponga. La carta es intensa de acuerdo al interés que usted le ponga. Yo recuerdo en Soyapango, muchos muchachos andaban con Biblia y la gente mayor, la gente inocente, la gente sencilla, pensaban que eran cristianos. No,
Lo que pasa es que muchas Biblias están hechas de un papel tan fino y ese papel lo ocupaban para hacer los puros de marihuana. ¿Sí? Entonces, otros hacían la forma de la pistola o del revólver o de lo que en la Biblia y ahí metían el arma. Y entonces así engañaron por mucho tiempo. Por ejemplo, los subversivos que hacían pasar por cristianos y andaban según ellos, según el ejército, las autoridades andaban una Biblia, pero lo que andaban allí era un arma. Entonces, muchos usaron la palabra de Dios para enmascarar otras cosas. Pero yo le voy a decir una cosa, hermano, nosotros no lo hagamos. Nosotros no le faltemos el respeto a la palabra de Dios. Nosotros interesémonos, de veras, hermano, intensamente interésese usted por la palabra de Dios. Léala, hermano, no deje que pase un año sin que usted lea por lo menos una vez la Biblia en todo el año. Léale, hermano, eso le va a traer sabiduría, eso le va a traer riqueza, eso le va a traer bendición. Como dijo el hermano Luis hace un rato, no necesariamente nos va a traer bendiciones materiales, pero nos va a traer bendiciones espirituales. Y puede hacer que por esa palabra un día pueda salvar un alma para Cristo. Y quién quita que salve un alma que sea de una persona que está muy cercana a usted. Así que son breves, son intensas, son profundas y son inspiradoras. Escritas en un tiempo de prueba, crecimiento eclesiástico, y fue escrita por 4 hombres muy cercanos al Señor. Primeramente Pedro, ¿verdad? Lo pone aquí este estudio, lo pone a Pedro en primer lugar, su discípulo franco y principal. Recordemos todas las pruebas que pasó Pedro. Recordemos un poquito de quién fue Pedro. Vamos a ver. ¿Quién fue Pedro? ¿Cuáles fueron sus problemas con relación al Señor Jesús? ¿Qué recuerda usted? Que lo negó, ¿verdad? Lo negó. Tanto fue así que al final del Evangelio de Juan, después de que Jesucristo resucitó, se le aparece a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué se le apareció a Pedro? Tratemos de recuperar aquel momento en que Pedro negó a Cristo. El Señor Jesucristo le profetizó que lo iba a negar antes de que cantara el gallo. ¿Se recuerda? Y cuando lo negó, ya la tercera vez, estaban a filo de mirada él con Jesús. Y Jesús lo vuelve a ver y cuando él siente la mirada de su maestro, de su Señor, rompió en llanto. ¿Y por qué estaba llorando tanto? ¿Por el arrepentimiento? ¿Por el arrepentimiento estaba llorando? Es algo cerca el arrepentimiento, pero antes del arrepentimiento viene la culpa, exactamente. Era la culpa la que lo estaba quebrando a Pedro. Yo quiero preparar un sermón con relación a esto. El gran problema de la culpa, el gran daño que hace la culpa. Aquellos que no pueden perdonar también. La persona que no le gusta perdonar sabe que tiene control sobre el que no se siente perdonado. Y como sabe que lo puede manipular, por esa razón es que no perdonan, pero no saben también el daño que se están haciendo a sí mismos, ¿verdad? De ahí nacen, por ejemplo, las raíces de amargura, raíces de depresión, raíces de odio, raíces que los perjudican a ellos mismos. Entonces, algo interesante es que el Señor Jesucristo, quien es un excelente amante de su creación, de nosotros, aunque seamos pecadores, él sabía que tenía que ir a arreglar cuentas con Pedro. Y viene, si usted quiere, lo puede buscar después, al final del Evangelio de Juan, se le aparece después de resucitado Jesucristo a Pedro. Y le dice a Pedro 3 preguntas importantes, diciéndole lo mismo. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? Pedro, ¿me amas? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Limpiando de la culpa a Pedro. ¿Por qué razón? Porque si Pedro se hubiera mantenido en esa culpa, no hubiera dado los frutos. De un corazón lleno de culpa, no salen los frutos del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo pueda trabajar en el corazón de alguien, ese corazón tiene que estar libre de culpa y de resentimientos. Y lo único que puede arreglar esas 2 cosas es el perdón. Entonces, el Señor Jesús sabía por qué había llamado a Simón. El Señor Jesús sabía por qué le había cambiado nombre a Simón. Y mire todo lo que hizo Pedro. Pedro se volvió no solamente predicador para los judíos, sino que también fue predicador para los gentiles.
Luego Pedro escribió las epístolas universales conocidas como Primera y Segunda de Pedro. Pedro tuvo la osadía de morir por su Señor. Ya no estuvo como aquel discípulo arrepentido, sí, pero lleno de culpa, sino que el perdón de Cristo lo hizo surgir. Y surgió tanto que tuvo el valor de morir crucificado. Y él mismo pidió, de acuerdo a los historiadores, no morir como su Señor, porque eso era una falta de respeto, que a él lo crucificaran cabeza abajo. Entonces, algo interesante con relación a Pedro es que fue un hombre de muy frágil palabra. Lo que se le venía cualquiera de nosotros en nuestros tiempos hubiéramos dicho, este hombre no tiene conectada la boca con el cerebro. Dice lo que dice sin pensarlo. ¿Ah? Y por eso es que se mete en un montón de problemas. Pero aún con todo y su carácter impetuoso, con todo y su carácter flemático, con todo y su carácter, el Señor lo usó para su gloria. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Cuál es nuestra lección a través de la vida de Pedro? Que el Señor puede ocupar hasta el más bruto. Sí, esa es la lección. Esa es la lección. Por tanto, no es raro que uno de Soyapango, Guanaquito, Chaparrito esté predicando en esta iglesia. Porque el Señor levanta de lo más bajo para confundir la sabiduría de este mundo. Dice amén, hermano. Hermano, todos tenemos oportunidad de trabajar en la obra de Cristo. Todos. 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 Si usted no trabaja es porque no quiere. No venga diciendo que no puede. No quiere. Y no sabe cómo se va a arrepentir cuando usted no pueda recuperar los años perdidos en esa banca. Sí, hermano. No hay cosa más deliciosa. Vamos a cometer errores y de eso se trata, hermano. Muchas veces a mí me han dicho, me han reclamado algunos líderes, pastor, pero usted debería estar más encima de esta gente, debería estar, no, sí, que se equivoquen. Si es a través de las equivocaciones que aprendemos. Hay que dejar que la gente se equivoque. Hay que dejar que la gente se pegue sus raspones espirituales. Hay que dejar que la gente meta la pata. Luego va a ir aprendiendo. Pero estando ahí, frígidos, inmóviles, casi momizados, no vamos a aprender. Y no se ofenda. Y si hay alguno que se ofende, pues para ustedes. Pedro, su discípulo franco y principal. Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Por qué escogió a Pedro y luego escoge a Juan? Dos caracteres opuestos completamente. ¿Por qué? Porque ahí viene otra gran lección también. Nosotros hacemos patrón de conducta. No, este es mala gente que no trabaje aquí. No, este sí es buena gente que venga. No, a quien me cae mal que se vaya. No, este que venga. Y nosotros, no, el Señor dice, en mi viña hay oportunidad para todos los que quieran trabajar. ¿Ah? Me acabo de recordar aquel corito, aquel himno que cantábamos nosotros cuando llegamos por primera vez a la iglesia. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y por Cristo trabajar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor. Era rico cantar esas alabanzas. No teníamos todos los instrumentos que hoy tenemos, pero no importaba. Era el deseo y la pasión que teníamos por servirle a Dios. Nosotros venimos de generaciones donde debajo de las balas servíamos a Dios. Yo no fui de los que salí corriendo en mi país porque hubo guerra. Al contrario, me puse a predicar el evangelio y me quedé en mi país a causa de la guerra. ¿Sabía usted? A nosotros no nos detenía el agua, no nos detenía el sol, no nos detenían los malos tiempos ni los buenos tiempos. Estábamos ahí predicando. Entonces, uno tiene que tener esa pasión. Si usted se considera, al hablar de Pedro, usted dice, yo soy como Pedro, soy mero bocón, pues Dios lo quiere a usted. Así bocón, impetuoso, flemático, problemático, Dios lo quiere. ¿Ah? Ahora usted dice, no, yo soy demasiado tranquilo, yo soy tan amoroso, soy tan lindo, soy tan bueno, que yo, pues también el Señor así lo quiere, ¿verdad? Todo confundido y engañado, ¿verdad?
Así que Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, y Santiago y Judas, por ejemplo, los medios hermanos del Señor. Vamos a ver algo importante ahí más adelantito. La siguiente, next. Ok. Hay algo importante aquí. La epístola de Santiago, el escritor de este corto pero espléndido, emblemático libro, se identifica a sí mismo solo como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Yo quiero que vaya a su Biblia, No me usen el iPad hoy, guarden el iPad. Hoy Biblia. ¿Hay alguien que no tenga Biblia? ¿Hay alguien que no tenga Biblia? ¿Y usted qué viene a hacer a la iglesia sin Biblia? Le voy a apretar esta, pero me la devuelve. Ah, ya tiene. Ah, ya le di. Ok. ¿Alguien le falta la Biblia? Esta no es Biblia. Ay, mis queridos hermanos. Pero tengo que amarlos, va. Mucho cuesta, Señor. Esto está de fe, Señor. Esto no es 5 de yuca, Señor. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vemos nosotros un mensaje donde se identifica a él. ¿Por qué se identifica a él? Porque él sabía que contaba con la autoridad que lo respaldaba para que los que iban a recibir esta carta le dieran importancia. Ya habían salido muchos que escribían en el nombre de Jesús, pero no estaban escribiendo cosas correctas. Eso es para otro día. Pero se han escrito unas cosas y hoy han aparecido y anda creyendo la gente en eso y andan ahí el libro perdido de Santo Tomás de no sé dónde y el libro extraviado de no sé quién y han aparecido los evangelios de María Magdalena y han aparecido, sí, no estoy bromeando, hermano, no estoy bromeando. Y nos han hecho leerlo, hermano, en las universidades porque tenemos que conocer el material ese. Y la gente dice, ay, no, pero si lo escribió y ahí aparece que María Magdalena tuvo relaciones con Jesucristo, relaciones sexuales, y que ella tuvo hijos de Jesús. Entonces, cosas como esas, ¿verdad? Entonces, para nosotros suena feo, aberrante, pero hay que estudiarlo, hermano. Y ahí es donde muchos que llegan a las universidades han perdido la fe y se han alejado y han dudado de que este sea el libro de Dios. Así es que para ir a estudiar, hermanos, también hay que tener firme la fe. Así que el escritor de este corto pero espléndido libro se identifica a sí mismo solo como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fue un cristiano judío que vivió en el siglo I después de nuestro Señor. Y su nombre en hebreo es en realidad el mismo nombre del nieto de Abraham, Jacob o Jacob. La siguiente, por favor, hermano, en hebreo. Y también aquí hay unas variantes del nombre de Santiago. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, griego, ese nombre aparece como Jacobos, mientras el nombre se abría a paso entre los idiomas modernos, tuvo muchos cambios de pronunciación y ortografía. Y, por ejemplo, le decían Jaques o Yaques, Yago, Jaime, Giacomo, y de alguna forma al llegar al español se fue transformando a Jacobos y luego se transformó en dos formas, en Jacobo y en Santiago. ¿Cómo llegó de Jacobo a Santiago? De Santiago a Jacobo, no me pregunte. Pero eso es lo que dicen los historiadores y los expertos de la lingüística y de la metonimia y no sé qué más chunches. Yo no sé cómo se come eso. Pero bueno, el escritor de la epístola bíblica es medio hermano de Jesús. Y para eso, sí, hay que leerlo. Vamos a ir a Mateo 13:55. Mateo 13:55. No se sienta ofendido si usted cree que Jesús no tuvo más hermanos porque María no podía quedar embarazada porque era virgen. No se ofenda por eso, sino que abra su mente y trate de entender que hay cosas que son ciertas y el hecho de que usted no las sepa no quiere decir que no son ciertas.
Así que piense así. Mateo 13:55, por ejemplo, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Se supone que el Señor Jesús también tuvo dos hermanas más. Parece que una de ellas se llamaba Miriam o María, hablando de los nombres transformados. Entonces, vemos nosotros esto. Luego dice, se han mencionado en ocasiones cuando se da una lista de los hermanos del Señor Jesús. Bueno, en Marcos 6, vamos a Marcos 6, versículo 3. Mateo, Marcos 6, versículo 3, por ejemplo. Vamos a ver algo interesante. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, algo importante es de que el Señor Jesús sí fue concebido por el Espíritu Santo en una virgen, pero después de que el Señor Jesús nació y pasó el tiempo que tenía que guardarse la virgen, conoció, tuvo relaciones sexuales con José y vinieron otros hijos más. De este grupo de hijos, hijos de José, el mayor se cree que era Jacobo, o conocido también como Santiago, el escritor de la epístola llamada así por su nombre, Santiago. Él se ha mencionado en ocasiones cuando se da una lista de los hermanos del Señor que Jacobo era el mayor de los 5. Él y sus hermanos, incluyendo a Judas, no creyeron en Jesús. Yo quiero que empiece a ver un aspecto aquí bien problemático, y aquí usted trate de relacionarse con esto que yo le voy a enseñar hoy, ya para ir terminando. La gente no tiene obligación de creer en su cristianismo. Óigala, se lo voy a repetir. La gente no tiene obligación de creer en su cristianismo, pero usted tiene la obligación de demostrar que es cristiano, que es diferente. El hecho de que alguien dude de mi cristianismo no quiere decir que me voy a comportar como un pagano y un patán más. La gente puede dudar de mi cristianismo, pero es mi deber y mi obligación para honrar el nombre de nuestro Salvador que yo tengo que comportarme aún entre los no creyentes como cristiano. Dice amén, hermano. Ese es un problema que quiero que se lo lleve para la casa. Trate de resolverlo en su mente. ¿Qué tipo de cristiano es usted entre las personas, o yo, cualquiera de nosotros? ¿Qué tipo de cristianos somos cuando estamos con gente que ni siquiera sabe que somos cristianos? ¿Actuamos como cristianos solo por eso? Y usted sabe lo que sigue después del Él y sus hermanos, incluyendo a Judas, no creyeron a Jesús como el Mesías durante el ministerio público de Jesús. Mire lo que dice Juan. Vamos a Juan, hermanos. Juan 7:5. Yo creí que iba a pasar más rápido este material y ya me va a sonar la campana. Juan 7:5. Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Allí lo dice bien claro. Pues como estos hermanos míos ni creen en mí, los voy a mandar a freír papas. No. Jesús siguió cumpliendo con su ministerio. Por eso es que vemos después una vida transformada en la vida de todos los hermanos de Jesús. Recuerden que Jacob o Santiago llegó a ser el pastor número 1 de la iglesia en Jerusalén. Recuerden eso. Entonces el hombre quedó impactado por la vida de su hermano y se ha de haber dado muchas veces en la cabeza diciendo cómo yo no estuve cerca de mi hermano aprendiendo todo lo que los demás aprendieron. Pero bien, así es la vida. Pensaban que estaba loco. Eso pensaban la familia, incluyendo a la mamá. Y hoy se lo voy a leer yo. Vamos a Marcos 3:21. Vaya Marcos otra vez 3:21. Vamos, quiero oír esa Biblia. Marcos 3:21. Marcos 3:21. Si no trajo Biblia, ya hablando en serio, hermano, si no trajo Biblia y trajo iPad y no se la ha descargado, úselo. Marcos 3:21, ¿lo tiene, hermano? Cuando lo oyeron los suyos, vamos a leerlo desde el 20, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí.
Su propia familia decía, está loco ya se le chollaron las tejas, ya se cree pastor, ya solo porque ha ido a la iglesia un par de semanas ahí, ya quieren andarnos evangelizando a nosotros y quieren que cambiemos de religión, y ya está loco, mejor prefiero que siga fumando marihuana, ¿verdad? Sí, así me dijo una vez una mamá mía aquí, en esta iglesia. Mire, me dijo, eso de que mi hijo esté viniendo aquí a la iglesia, para mí no es ninguna gracia, prefiero mejor que siga siendo marihuanero, me dijo. Eso me dijo la vieja santa loca esa. Bueno, ok, Juan 7:5, ¿verdad? Entonces, Marcos 3:21, no es que yo respeto a las mamás así, pensaban que estaba loco Marcos 3:21 e interfirieron en su ministerio. Mateo 12, vamos a Mateo 12. Mateo 12, 46. Mateo 12, 46. ¿Lo tiene, hermano? Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, pero no querían entrar. ¿Usted cree que si hubieran podido entrar no hubieran entrado? No querían entrar. No querían entrar. Estaban en desacuerdo. Y lo vamos a comprobar en Juan. Váyase a Juan capítulo 7. Juan 7. Juan 7. Ay, mamá, el tiempo se me está yendo. Juan 7. 7 del 1 al 5. Dice, después de estas cosas andaba Jesús, ponga atención, fíjese, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea mejor, para que también tus discípulos vean las obras que haces allá, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Hasta ahí se oye todo bien, pero no, la intención era mala, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahí lo dice bien claramente. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está cercano. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Estaba haciendo, si usted se fija, Jesús estaba haciendo una diferencia entre él y sus hermanos. A ellos lo estaba tratando como gente del mundo, porque todavía no se habían convertido. Y él era cosa diferente. Así que ahí podemos verlo nosotros. Ok, la siguiente y la última, por favor. Después de encontrar resistencia a sus enseñanzas en Nazaret, Jesús comentó con tristeza, no hay profeta en su propia tierra. No hay quien cree en los profetas en su propia tierra. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Otras versiones lo dicen mejor. No se lo quiero leer por falta de tiempo, pero usted lo puede leer. Si tiene la nueva versión internacional o tiene la nueva traducción viviente o tiene la Biblia Dios habla hoy o tiene la Biblia de las Américas, se va a dar cuenta que está de manera diferente. ¿Alguien lo tiene de manera diferente? ¿Alguien lo tiene de manera diferente en su Biblia? ¿Cómo dice, hermana? No lo he encontrado. Ok. No se preocupe, hermanita. No se preocupe. Bueno, entonces, pero lo dice en otras versiones, lo dice diferente. Los que usan computadora, traten de leer siempre para que puedan hacer una comparación paralela. No paralela, sino que paralela. Traten de hacer una comparación de la Reina Valera, que es la que más me gusta a mí cuando predico, la Reina Valera, o cuando presento mis trabajos, a menos que el maestro o el profesor me exija que tengo que presentar otra versión, lo hago con otra versión. Yo prefiero la Reina Valera del 60, pero está una Biblia que se llama Lifeway, por ejemplo, ahí en el internet, y usted puede abrir a la par de la Reina Valera del 60, puede abrir la de la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, la Biblia siglo XXI. Y son preciosas todas. Entonces usted puede ir leyendo lo que cada autor vio a la hora de traducir. Entonces, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Lo que estaba diciendo en pocas palabras, no creen en los profetas de su propia tierra. Es más fácil que crean en mí, en otra tierra que no es la mía. Así que tal vez por esto, y aquí viene algo triste, ponga atención, tal vez por esto Jesús desde la cruz le encomendó a su propia mamá, a su discípulo Juan, que no era nada de él, y no a ninguno de sus propios hermanos, porque lo más seguro es que cuando estaba muriendo él, ninguno de sus hermanos estaba al pie de la cruz. Entonces, eso es triste, pero resistan, hermanos. El hecho de que algún pariente, alguna familia suya no cree en su cristianismo, recuerden lo que este humilde siervo le dice. Ellos no tienen obligación de creer en el cristianismo suyo, pero usted tiene la obligación
de mantener su cristianismo delante de ellos siempre. Dice amén, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esto. Bienvenido, por la gracia del Señor, nos encontramos hoy aquí como hermanos, nos saludamos en la familia de Dios, en la familia de Dios. Bienvenido.